Uno. Qué grato es recibir a una persona querida en nuestra casa, en este caso la casa de trabajo, que es la Biblioteca de la Alameda, la José García de Letona, que es biblioteca regional y estatal al mismo tiempo, por eso oficialmente es Biblioteca Regional José García de Letona. Y vamos a empezar una serie de charlas antisolemnes, espontáneas, cálidas, a bote pronto, hablando, como dirían los especialistas, ad libitum. Y tenemos para no cerrar con broche de oro, sino para abrir con umbral de diamante, nada menos que a Magdalena Madero Gámez. Ella es autora de varias obras. Es autora de poemarios, ha escrito ensayos, artículos, cuentos, novelas, y es una mujer muy culta. Ella le mortifica que yo lo diga. No estoy inventando. Quienes la conocemos saben, otras personas que me quedo corto. Ella estudió la licenciatura en filosofía. Siendo una jovencita, se le metió la loquera para el común de los mortales, de irse a estudiar filosofía. Y no conforme con eso, ha escrito mucho sobre filosofía. Le apasiona lo mismo la estética, tratado de la belleza y las artes, que la metafísica. Me acaba de decir que tiene un libro de metafísica, pero no metafísica en el sentido New Age, de decretos y de pensamiento mágico y de lo similar atrae lo similar, no, 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 sino metafísica en el sentido aristotélico, el tratado del ser en cuanto ser. Entonces es una dama, a lo mejor se enoja conmigo, que muy gran corazón, pero también un cerebrazo de lujo. Eh, yo lo digo con absoluta sinceridad, con mucho respeto para otros escritores y admiración genuina para otros escritores regionales, a los que admiro como cuentistas, como ensayistas, como poetas y también como novelistas y hasta dramaturgos. A mí en particular me gusta esta novela Arno y los ojos de Rea. Es una novela síntesis, es una novela compendio, es una novela integral, es una gran novela. Nuestro querido y admirado amigo Jaime Muñoz escribió sobre esa novela, la describió como la novela montaña y con toda la razón del mundo. La gente que sabe, pues algunos con admiración, otros hasta con envidia, pero todos reconocen el peso específico, la valencia extraordinaria de Arno y los ojos de Rea, que no es la única, tiene otras cosas magníficas. En alguna ocasión alguien me regañó porque en un intento de entrevista donde el internet falló, eh, eh, tuve que cortar y pegar trozos de la entrevista y de por sí que soy un parlachín, casi de las partes que quedaron bien, mi querida amiga, admirada escritora Magdalena, pues habló mucho menos de lo que en realidad habló. Y ahorita no le he dejado hablar. Es tanta la admiración, es como un chiquillo que está al lado de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo o una niña de preparatoria que está con Justino Castor, perdón, Justin Bieber. Entonces yo estoy al lado de mi admirada Magdalena Madero. Magda, qué contento está un servidor y mucha gente aquí que trabaja en bibliotecas por tenerte entre nosotros. ¿Cómo estás hoy? No, pues muy contenta y muy agradecida por tus palabras, Toño, tan inmerecidas, ¿verdad? Siempre te he dicho que me consideras más de lo que realmente yo soy, pero pues te agradezco esa admiración que tienes, que sientes por mí. Muchísimas gracias y gracias también por haberme invitado. Un gusto estar aquí contigo. Eh, Confieso y la acuso para que se enoje que ayer iba a venir, pero
en parte porque estaba muy lluvioso el día y en parte porque quiso escuchar, analizar, ponderar, evaluar el informe del señor presidente de la República. Me habla para pedir que si se podía aplazar un día este encuentro. A ella no le vamos a decir que no nunca, pero para que se den una idea, ella en el sentido griego original no es una idiota, qué grosero soy, no es una ensimismada. Los griegos le llamaban así, con esa palabra que hoy parece un insulto, y de hecho se usa como insulto a los que no les interesaban por los asuntos sociales, por la política. Ella ayer estaba muy atenta al informe del señor presidente de la República y está muy atenta a lo que pasa en la comunidad. Bueno, un servidor, ni la millonésima parte de lo que ella hace, ni en calidad ni en cantidad, pero pues yo tengo también centenares de páginas, algunos artículos, pequeños relatos, cuentos, alguna obra de teatro y movido por ciertas pasiones, algunos poemas. ¿Por qué estoy contando esto? Porque sé lo difícil que es, como dicen algunos con ese verbo espantoso, plasmar los sentimientos y las ideas en una hoja de papel. Es mucho más fácil hablar, por lo menos para la mayoría. Escribir es muy difícil. Ya no me acuerdo quién, un escritor lagunero, le escuché la frase que escribir es como parir chayotes. Es doloroso. Y miren, esta novelita que Jaime Muñoz le llama novela montaña, pues casi es medio millar de páginas. Y en esta novela, que maneja el suspenso magistralmente, pues contiene ensayos, por ejemplo, sobre John Dos Passos, Manhattan Transfer, o sobre el Ulises de James Joyce, y habla mucho de la tragedia griega, del gran teatro de los griegos. Y entonces es una delicia escucharlo. Tiene cuentos muy buenos. ¿Quién se le ocurre, por ejemplo, eh, 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 mandar al infierno a Oswald Spengler? Tiene un cuento donde ella se pelea con el autor de La decadencia de Occidente, un cerebrazo, alumno, discípulo de Nietzsche y de otros grandes, 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 y por supuesto también muy influido por Schopenhauer. Dicho sea de paso, Schopenhauer, eh, que es genial en mil cosas, es extraordinario, influyó en Nietzsche y influyó en Spengler y en mucha gente más. Metió la pata feamente cuando dijo que la mujer es un ser de cabellos largos y de ideas cortas. Aquí estamos con un categórico, definitivo, absoluto, apodíctico, mentís, porque ella tiene sus cabellos largos, pero sus ideas son extraordinariamente largas, complejas, admirables, fascinantes. A ver, has tenido, como todos los seres humanos, eh, eh, pues distintas experiencias, muchas vivencias. ¿Qué movió a Magdalena Madero a escribir cuando pues, se puede uno ir a bailar, a pasear, a disfrutar una buena comida, una copa de vino, una conversación con los amigos? Esta dama primero se va a estudiar filosofía, carrera rara para una señorita guapa de la comarca lagunera, y luego escribe librotes y tiene hasta un tratado de metafísica. ¿Por qué? ¿Por qué, Magda? Pues, pues porque como dices tú, ¿verdad? Algo está un poco flojo aquí en el cerebro, yo creo, ¿no? Toño, no sé Flojo, más realmente. bien libre. Estamos hablando de libertad de pensamiento. Sí, Esa flojera en el cerebro es su libertad, ya en serio. Libertad de pensamiento, es una mujer muy lúcida, muy inteligente. Ella dice que exagero, que la sobreestimo. Eh, Pregúntenle a Jaime Muñoz, a Angélica López Gándara, a Rosita Gámez Reyes Retana, a lo mejor la conoces. ¿Sí la conoces? uy, sí. Sí, a mismo Saúl Rosales, Arcelia Ayub.
A mucha gente que le gusta leer, pregúntenle si este cuate que está aquí y que por este año, nomás por este año, está trabajando en bibliotecas, está exagerando las cualidades de Magdalena Madero. Pregúntenle y van a decir, Te van a decir que se sí, queda Toño. corto, se queda corto. Ella sabe de música clásica, sabe de literatura clásica y moderna, sabe de humanidades en general. Le escuchas hablar de cine y en paz descanse mi amigo Héctor Becerra, hasta Héctor Becerra se queda con la boca abierta de todo lo que sabe del séptimo arte de cinematografía. Habla francés, habla inglés, es una mujer con muchas luces. Pero bueno, me van a regañar mis amigos, no la dejas hablar. Sí, ya me callo. Eh, eh, a ver, en particular a mí, esta que me gusta tanto. Sí. ¿En qué circunstancia la escribiste, mi amiga? Este, pues mira, escribir es como una necesidad, ¿no? Porque finalmente el escritor, yo creo que el mundo del escritor es la soledad. Entonces, tú eres, digamos, tu propio interlocutor y tu propio, o sea, tu propio compañero, ¿no? Entonces, muchas veces no tienes con quién dialogar, es como un diálogo contigo mismo. Este, tú empiezas a desarrollar algo y pues lo plasmas y luego quieres utilizarlo, ¿no? Realmente no sé cómo surge la idea de una novela así que tú digas, yo, Arno y los ojos de Rea, la concebí de antemano. No, yo creo que fue como que fue haciéndose poco a poco, ¿verdad? Y muchas veces yo no sabía eso de que los personajes te van llevando por algún lado. Sí es cierto, muchas veces los personajes como si te exigieran. Entonces, ya te vas a dormir y de repente se te ocurre pues una idea y dices, no me puedo ir a dormir porque es increíble, al día siguiente ya no te acuerdas y se te va esa idea. Entonces, te levantas a la hora que sea, escribes algo y bueno, ahí lo vas almacenando. Yo creo que lo más difícil de una novela es la estructura. Eso es lo que yo pienso, pero tal vez haya personas que puedan pensar distinto. Fíjate que cuando estuve en Monterrey, pues, yo empecé a estudiar filosofía y pues con grandes inquietudes, obviamente, pues, yo creo que todo el que estudia filosofía tiene grandes inquietudes por el conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la búsqueda de la verdad, y todas estas cuestiones, ¿no? Pero en mi caso, tuve la oportunidad de tomar unos cursos de lingüística y de semiótica y de teoría literaria. Cuando leía a Ferdinand de Saussure, que es el lingüista que de hecho él no escribió nada, fueron sus alumnos los que hicieron un tratado sobre los cursos que él daba y que dijo que digamos, la, digamos, las ideas, todo son una convención, los conceptos son producto de una convención social. Entonces es cuando yo me pregunté, bueno, y entonces el ser, el famoso ser metafísico que tanto quebradero de cabeza produce, pues ¿qué pasa con eso, no? De hecho, Humberto Eco tiene un libro que se llama La estructura ausente. Él también era un gran lingüista, obviamente. Y entonces Heidegger, por ejemplo, tiene un libro que se llama bueno, tiene varios, entre ellos la famosa fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, pero otro que a mí me gusta mucho que es Introducción a la Metafísica. Y entonces empieza precisamente su libro con esta frase, dice, ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? Entonces, fíjate qué palabra digo, qué frase tan profunda. O sea, es que estamos llenos de ser. Si te pones a reflexionar, la nada es un absurdo, porque el solo mencionarla ya le estás dando ser. Entonces,
realmente vivimos en el absurdo de estar buscando cosas que realmente no existen, ¿no? Pero que nos quebramos la cabeza. Entonces resulta que si el ser es un concepto convencional, entonces como que yo, no digo que así sea, pero a mí me tocó y entonces como que dejé a un lado la filosofía y me fui por esa fascinación que es el lenguaje, que de alguna u otra manera tiene que ver tanto con la filosofía, pero también con la Ah, literatura. Y a partir de ahí nació esta inquietud de diferenciar pues, en qué consiste el lenguaje coloquial del lenguaje poético. Entonces, creo que me fui a los famosos formalistas rusos, sí, que la verdad era una delicia. Tengo por ahí un libro de, ¿cómo se llama este señor? Creo, no me hagan mucho caso, pero creo que se llama, se apellida Frank. No me acuerdo muy bien, pero así se llama, los formalistas rusos. Y entonces él habla de una cosa muy importante que dice que la poesía es la desviación de la norma. ¿Qué quiere decir la desviación de la norma? Quiere decir que el lenguaje poético no es el lenguaje que estamos utilizando tú y yo para comunicarnos, sino que el lenguaje poético es todo lo contrario. Es un lenguaje que te incomunica, porque rompe la norma, rompe la lógica, rompe la comunicación. No le interesa comunicar nada, le interesa ser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya Jean-Paul Sartre había advertido en alguno de sus libros, no recuerdo cuál, esta diferencia entre el prosista y el poeta. Y entonces decía, el prosista usa el lenguaje, el poeta sirve, así como un sirviente al lenguaje, lo venera, no se sirve de él. Entonces, sí utilizamos el lenguaje para querer expresar nuestras emociones y nuestros fracasos y nuestras soledades y todo eso, pero la poesía tiene que ir un poquito más allá de eso, porque la poesía es como una entidad así autónoma, que es completamente independiente de lo que sintamos o no, porque es el lenguaje mismo en todo su potencial, no importa que sea lógico o ilógico. Y entonces, de esta ilogicidad, una mosca, ¿verdad? sí. Hablando de Jean-Paul Sartre. Sí, de esta ilogicidad que andamos en el lenguaje, pues esa ilogicidad muchas veces te lleva a construir unas metáforas hermosísimas, ¿no? Y pues a ver, ahí está para prueba, pues unos grandes poetas que han... Pero mira, yo también soy muy parlanchina, ¿eh? Bueno, no estoy diciendo, Sí, tú sí, dijiste que vaya. eras parlanchino, bueno, yo estoy diciendo, Yo oye, también, o sea, yo me también, incluye. ¿verdad? Entonces, Somos amigos y nos conocemos. Entre gitanos no nos leemos las manos. así es. ¿Y qué hubo? ¿Qué les dije? Ay, De que Toño. sabe, sabe. ¿Eh? No está bien que una cabeza desnuda de noticias esté vestida de cabellos, decía Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí está muy bien vestida por cabellos, pero no está nada desnuda de noticias. Y en otra ocasión le escuché hablar precisamente de los grandes lingüistas y semiólogos rusos y me quedé con la boca abierta. Dije, ay Dios, esta mujer cuánto sabe. Pero Pues para, vive para estudiar. No es cierto, vive para estudiar, pero también es madre de familia, hija, hermana, amiga. La ven en la camerata todos los viernes que toca la camerata en compañía de Marisol y de su mamá Rosita. Es una mujer que siempre es accesible. En alguna ocasión me tocó ser directivo de un colegio y le pedí a ella que fuera a darnos una charla y accedió de inmediato. Se lo pedí a otras personas, me dijeron que sí, pero nunca dijeron cuándo. Y ella de inmediato, diciendo, pues, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puede decir ella? Pues nada más óiganla, óiganla. Ella a todos nos deja con la boca abierta. Oye, Ardo Moctezuma, que es un escritor, todos los personajes de tus cuentos y de tus dos novelas y de otros relatos que te han publicado, pues tienen jirones de tu personalidad. Pero Arno Moctezuma
tiene la filosofía de Magda Madero, eso de el arte es un ardid contra el olvido. El ser humano sabe que va a desaparecer. Sí. Y entonces el arte en general y la literatura en particular es un ardid contra el olvido. En alguna ocasión le pregunté a Magda, porque leyendo cuentos y poemas de ella, por ejemplo, hay textos de ella donde se ve o por lo menos se transmite una firme creencia en la divinidad. Y la Magda más reciente, como que es más escéptica, cercana al agnosticismo, su mamá, otra maravillosa escritora que ha sido líder de escuelas de escritoras, doña Rosita Gámez Reyes Retana, y que actualmente el arquitecto Antonio Méndez Vigatán, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación, se jaló como para el Consejo de Cultura, porque sabe quién es Rosita Gámez Reyes Retana, pues siempre ha sido una mujer creyente, católica, cristiana hasta la médula. Usted, por la mala influencia, primero de la filosofía y después de la semiología y la lingüística más subversiva o disruptiva, tú eres más escéptica, ¿verdad? Un poquito. ¿Tú qué supones que pasa cuando nos morimos? ¿Simplemente desaparecemos? Porque ahorita dijiste que la nada era un absurdo. Pues, Sí, nombrarla. nombrarla. Sí. ¿Quién era el escritor? Era Pascal el que decía, si era tú que has leído tanto, Toño, era Pascal el que decía que no se puede afirmar que Dios existe, pero tampoco puedes afirmar que no existe. Entonces, escoge lo que más Sí, te la convenga. famosa apuesta, la apuesta de Exactamente, o sea, Pascal. escoge lo que más te convenga a tu tranquilidad, a lo que tú eres, ¿no? Blas Pascal, que fue un gran matemático y físico, también incursionó en la filosofía con mucho éxito. Y él decía, pues no sabemos a ciencia cierta si hay un más allá, si hay una supervivencia, si hay una trascendencia, pero a ver, pensemos con lógica, él era matemático. Eh, si no creemos y no vivimos de la manera conveniente, según las enseñanzas de la religión revelada, y morimos y resulta que sí hay algo, eh, eh, perderíamos o ganaríamos. Y si no creemos nada, si sí creemos y resulta que no hay nada, perderíamos o ganaríamos. Obviamente es mucha la diferencia entre no creer y luego enfrentar eh, algo trascendente, una supervivencia de la identidad y también, esto va muy imbuido en Occidente, pues un cuestionamiento a nuestras conductas, prácticas, vivencias, actitudes, pensamientos. Pues él decía, yo no sé si hay un más allá o no hay un más allá, pero me conviene más creer que no creer. Pues es sí, mi apuesta. Esa es mi apuesta. Eso decía Blas Pascal. El hombre, el ser humano, diríamos hoy, para ser políticamente correctos, es una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña que piensa. Y vaya que esta dama piensa y cuestiona. El lenguaje es la casa del ser. Varios filósofos lo han dicho. Eh, Magda, eh, ya no te voy a preguntar cosas que están en una entrevista que pueden ver en YouTube. Eh, Tú, insisto, has cultivado el ensayo, has cultivado el cuento, el poema, la novela. Eh, es como a un papá que le preguntan cuál de tus hijos es el favorito, ¿verdad? En su momento, todos los son queridos, pero aquí creo que sí es válido que me digas cómo te sientes más a gusto, como poeta, ensayista, cuentista, novelista. Caray, este, pues yo creo que me gusta más ser narrador, la verdad. Eh, la poesía, pues he intentado hacer unos poemas, ¿verdad? Pues no sé qué tan buenos sean, pero me gusta más porque la poesía, como la aprendí a través de
de los formalistas rusos y luego que se fueron al círculo, fue primero de Praga y luego al círculo de Viena y luego los estructuralistas y luego todo ese marco teórico maravilloso que te da las pautas ay, y sabes también otra cosa que es que cuando estás en esas cosas, pues te llega mucha información. Entonces, llegó a mis manos Tristan Tzara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? El dadaísmo. Exactamente, es del dadaísmo. Entonces, ¿qué es el dadaísmo? Pues él decía que todo esto de la poesía era un juego, ¿verdad? Precisamente porque es una descomposición de la lógica del lenguaje. Entonces, él decía, tú mete palabras así recortaditas en un frasco, y pues así, agítalas un poco, y luego velas esparciendo así, y te van a salir poemas muy interesantes. Y yo, Toño, yo tengo que reconocer que mis poemas, más que producto de así, de los grandes sufrimientos y todo eso, esto fue como un juego. Para mí la literatura es un juego, ¿sí? No creas que, sí, sí la tomo en serio, y a lo mejor también yo me tomo en serio, pero no tanto, no tanto, Claro, no sí, tanto. ha citado a Jean-Paul Sartre, aludiste al libro este de las Está palabras, el famoso hombre, Homo Ludens, ¿no? Homo Ludens El Homo de Ludens, Gazziniga, de sí, Huizinga, claro. Huizinga, Sí, Huizinga, sí. sí, el hombre que juega, El hombre que sí, juega, claro. Y qué mejor que jugar con el lenguaje, ¿no? y fíjate, en Oriente, los místicos de Oriente hablan de lila. ¿Y qué es lila? El juego de la vida, todo es un juego. Sí, Germán Hesse en el juego de los avalorios también nos dice que todo es un juego. Y tiene que ver con, ahora que citaste a Ferdinand de Saussure, cuyo libro, publicado por sus discípulos sí. en el mismo año Se de la llama Revolución el Rusa, curso de lingüística general. sí, el curso de lingüística general, que le da mucho auge al estructuralismo y a la gramática moderna, Claro, insiste que la principal característica del signo lingüístico es la la arbitrariedad y arbitrariedad. habla del lenguaje como una convención. Pero si Exactamente. es una convención, eso significa que no es, como decía Platón, un valor intrínseco per se, Exacto. sino todo está en función de los usuarios del Exacto. lenguaje y de Así las es. reglas que hemos convenido. Exacto. Esto va contra el cratilo platónico, mi Sí, sí, amiga. sí, sí, claro. Eh, eh, a mí, Entonces, ¿dónde está la verdad? entonces eres posmoderna. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque es que desde ese punto de vista, si todo es el producto de la convención y de la arbitrariedad del signo lingüístico, pues, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde se queda la metafísica? Mm, Podemos decir que la lingüística de cierta manera absorbió a la metafísica, Pues ¿no? mira, el gran filósofo español, que por cierto su obra más famosa es una versión estenográfica de conferencias que dio en la Universidad de Tucumán, en Argentina. Estoy hablando Ortega. no, no, no. Tú estás hablando de Ortega. Pues yo estoy hablando de Manuel García Morente, que era muy Sí, amigo sí, de sí. Ortega y Gasset. Manuel García Morente, que llegó a ser sacerdote, decía, lo más que podemos decir sobre el ser es una tautología. ¿Qué es una tautología? Un juicio donde el sujeto y predicado son idénticos real y conceptualmente. Eso es una tautología. Sí, La mejor definición del ser, porque el ser es indefinible, definir es encerrar, disminuir, reducir, y el ser es todo menos reductible, exactamente. es el ser es el ser. El Ese ser es el ser. es una tautología. ¿Sí? Entonces, Sí, el, porque ¿quién hizo el ser? Pues otro ser. Y el otro, otro ser. sí, Y nunca terminas, ¿verdad? Con bueno, esas tautologías. pero bueno, y se vale jugar y no porque juguemos, pues vamos a estar siempre a carcajadas o como una castañuela. La vida tiene sus altas y sus bajas. Hablan mucho, sobre todo los anglosajones, de que es una rueda de la, no, perdón, es una, ¿cómo se dice? Montaña rusa, una montaña rusa emocional, emotional roller coaster. Sí. Sí, y sí, Fíjate que y tú ahorita estás enamorada del lenguaje. yo sí, Sí, la verdad sí. Es que es lo que nos hace propiamente humanos, ¿verdad? sí. Son propiamente casi unos dioses, la verdad. O Sí. sea, existe el universo, pero existiría, o sea, lo podríamos mencionar realmente si no hubiera el lenguaje.
Fíjate que yo tengo un poema que se llama, creo que la palabra o algo así. Y entonces digo que el universo sin la palabra es como un féretro vacío. ¿Vendrá aquí? No, No, no bien, sí, te lo voy a mandar sí. luego. Ahorita que mencionaste a García Morentes, García Morentes, yo Sí. lo tuve como es un libro de texto. Manuel García Moreno. Manuel García Morente, porque Lecciones preliminares lecciones de preliminares de filosofía. filosofía, sí, muy bueno. Que él era neocantiano, le interesaba más la teoría del conocimiento, y Kant, por ejemplo, niega la metafísica. Qué padre es la teoría del conocimiento, ¿verdad? Sí, Me a encanta. partir de René Descartes, pues cobra mucho auge la teoría del conocimiento, pero también ahí te pierdes, ¿eh? Sí. Estás discurriendo sobre el pensamiento, Oye, eh, ¿y si conoces a Ernst Cassirer? sí, como Sí, no. también tiene un libro muy padre sobre precisamente Ujú, nociología, epistemología, la sí. teoría del conocimiento. Y aparte, también cultivó la historia de las ideas, Sí. sí, cómo no. Bueno, era una probadita y ya nos aventamos casi una hora. Mil disculpas, la admiración, la reverencia que le tengo a Ay, esta no, dama a la que Toño, tanto quiero y igualmente, tengo en alta Toño. estima, Al me contrario. hace ser muy rollero, efusivo, parlanchín. Ella ya me dijo parlanchín y yo lo acepto, pero Tú así te insisto, dijiste. insisto, es como una chiquilla que está ante el cantante que tanto admira o un niño que está ante el futbolista que idolatra. Yo quiero y admiro mucho a Magdalena Madero, no estoy quedando bien con ella. Yo ya me jubilé, estoy transitoriamente, muy provisionalmente, desempeñando otra función, pero yo no ando quedando bien con nadie ni trato de colocarme en ninguna parte. Y entonces, cuando yo digo que admiro a esta persona, es que de corazón, totocorde, admiro a esta gran dama. No, pues qué gran honor para mí. Ese afecto, Toño, es producto del afecto. Yo sé. No, no, mis respetos contigo. Tú sí, qué barbaridad. Un súper erudito, un gran conocedor de... ¿Qué no has leído tú, Toño? La Muchas verdad. cosas que espero leer Qué barbaridad. pronto. Sí. En un año voy a estar ley, y también escribe y escribe. Muy bien, eso me Ignacio de gusta. Loyola, yo trabajé 28 años con jesuitas, habla de que los ejercicios espirituales son para librarnos de las afecciones desordenadas. Pues yo tengo una afección desordenada por personas inteligentes, verdaderamente conocedoras, sapientes, como Magda Madero, y de todo corazón te doy las gracias. Ah, al contrario, un honor que me Bueno, hayas invitado, Toño. Muchas gracias. el honor es mutuo. Y aquí en esta biblioteca de la Alameda pueden encontrar autores regionales, claro, también nacionales y mundiales de otros países, pero tenemos una sección donde están escritoras y escritores de la región lagunera y del estado de Coahuila y de Durango. Somos la misma zona. Muchas gracias de nuevo y esperamos vernos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.